Hola Capricornio, bienvenido, bienvenida a esta lectura para ti. Vamos a comenzar con el tarot de los ángeles en esta ocasión, a ver qué mensajes especiales se tienen para ti, tus guías espirituales. Recuerda que esta lectura llegará a tus ojos y tus oídos cuando el universo así lo destine para ti, que necesites este mensaje, estos mensajes especiales. Todo aquello que resuene contigo, bueno, atesóralo en tu corazón, y lo que no resuene, por favor, déjalo pasar. También te quiero invitar a que me apoyes suscribiéndote a este canal, y dejándome un like y un comentario. Me apoyas también mucho, mucho. Bueno, vamos a comenzar esta lectura diciéndote en esta ocasión: es muy importante que en estos días tú cuides tu equilibrio, el equilibrio en todos los aspectos de tu vida, especialmente tu cuestión emocional, tu cuestión mental. Has tenido muchos días de mucha incertidumbre y tu alma, yo creo que ya te ha dicho, o tus guías espirituales o tu cuerpo te está sugiriendo, te está pidiendo a gritos un tiempo, fuera. Si puedes darte unas vacaciones sería muy bueno. Si no puedes darte unas vacaciones, unos minutos o unas horas al día serán perfectos para que tú logres centrarte, para que tú logres como que desconectarte de lo que está sucediendo contigo en estos días, en estos momentos. Recuerda que el cuerpo, la mente, el espíritu tienen sus límites y no debes llevarlos a esos límites ya de exageración, de que ya no puedes más, de que no puedes respirar, que tal vez estás enfrentando algún tipo de depresión o de ansiedad que no has podido controlar, o que ya ves que te está desbordando realmente. Hay demasiadas voces dentro tuyo, no te digo que estés loco o loca, pero sí hay muchas voces diciéndote cosas negativas en estos días, cosas negativas acerca de tu futuro, de tu pasado. Y tus guías espirituales te recomiendan mucho concentrarte en el momento presente. Recuerda que el presente es producto de nuestros pensamientos pasados. Entonces dime tú, para poder tener un futuro mucho mejor del que tienes ahora, lo mejor que puedes hacer es comenzar a sembrar, no solamente materialmente, físicamente, sino también mentalmente, de una manera totalmente positiva. Si llegan personas a tu vida, a tu entorno, que te quieran desestabilizar, por favor, retírate de esas personas. Mira, este momento de confusión, de tormenta, es el preámbulo a que tú descubras como te digo, algo esencial en tu vida, pero es algo referente a tu espiritualidad, a tu verdadera esencia. Te han sucedido muchas cosas últimamente y eso te ha llevado a tener crisis bastante fuertes, diría yo, y las personas de tu alrededor se han dado cuenta, te han querido ayudar de alguna u otra manera. No pienses que no necesitas esa ayuda, sí la necesitas, pero sería muy importante que fuera de una persona totalmente imparcial. Si tú consideras necesario, por favor visita un profesional y comprométete tú mismo, tú misma, a sanar, a dejar muchas cosas que no te están haciendo bien. Yo sé que a veces es más fácil decirlo que hacerlo, de dejar a cosas, dejar personas atrás, pero yo te digo que es posible. Hazlo poco a poco, con una ayuda profesional sería totalmente maravilloso, y lo más importante, ¿no? Con tu propio decisión, con tu propio empeño lo vas a lograr, mi querido y mi querida Capricornio. Así que vamos a darte ese tiempo de un break definitivamente. Con relación a tu pareja, a tu amor, también me dicen que han habido demasiadas discusiones entre ustedes dos. Se han centrado en los errores que han cometido el uno con el otro, pero tal vez sin darse cuenta de lo que te estoy diciendo.
el presente es producto de nuestros pensamientos y de las acciones pasadas. Entonces, busquen ayuda también profesional para su relación de pareja que está en crisis en este momento y saquen de sus adentros aquellos pequeños o grandes miedos, pequeños o grandes monstruos que uno a veces acumula a lo largo de su vida y que por ese miedo que se tiene no se enfrenta tal vez es el monstruo del abandono, el monstruo del rechazo, el monstruo de haber sido abusado o abusada en su infancia de alguna otra manera. Bueno, o de tal vez las carencias que se han tenido afectivas, especialmente en la infancia, marcan cómo es la manera de llevar las relaciones en la vida adulta. Bueno, entonces eso está ahí precisamente para ayudarte a sanar. Toma ese dolor o esos miedos, esos temores como una oportunidad, no como algo negativo, no, sino como una oportunidad de sanar para poder seguir adelante. Bueno, entonces de esa manera verás que vas a lograr reactivar tu energía, vas a lograr volver a renacer. Estás como en una época en la cual te has encerrado en ti mismo, en ti misma, y tus energías se han bajado mucho, mucho, bastante, bastante. Te dicen tus guías espirituales, la energía te hará reinar, te hará triunfar, te hará vencer cualquier cosa que tú tengas que vencer en este momento. Entonces aprovecha esta apertura, este momento como de remesón en tu vida para hacer esos cambios y para llenarte nuevamente de la energía que tú realmente necesitas para seguir adelante y para poder lograr tener una vida en paz, una vida feliz, que es la que tú te mereces, Capricornio. También me hablan aquí acerca de tu trabajo, de tu empleo o de tu estudio, que analices muy bien si es realmente el lugar donde tú quieres estar, porque mira, si estás tan mortificado, tan mortificada en ese lugar que es tu trabajo o tu estudio o tu negocio, busca la alternativa, busca la manera de que sea agradable para ti, que disfrutes, que cuando abras los ojos y pienses en ir a ese lugar, a encontrarte con esas personas, no sea una tortura para ti, sino que sea un placer. Si no puedes hacerlo ya mismo, comienza a buscar alternativas de tal manera que tengas la oportunidad, que tengas las herramientas suficientes para soltar algo y agarrar algo nuevo, algo diferente, algo que realmente te llene a ti. Con relación a las parejas también, mira, los dos o uno de los dos está empeñando en ser, dice uno de los dos o los dos dicen, yo soy así y yo no voy a cambiar, yo no tengo por qué dar un paso más del que estoy aquí, yo me crié así y así me voy a morir. Mira que no, todos somos cambiantes. La persona que eras ayer no es la misma persona que es hoy. Entonces, si es así de esa manera, evoluciona hacia algo positivo. Es como si tú quisieras decir, el arbolito que sembré hoy va a ser de la misma manera de aquí a 10 años. Te vas a dar cuenta que no. Depende cómo tú trates a ese arbolito, va a crecer o se va a morir, va a crecer torcido, va a crecer derecho, va a florecer o no va a florecer, se lo van a comer las plagas o no. Entonces, de esa manera, misma manera, somos también nosotros los seres humanos. Vamos a utilizar ahora el tarot de Marsella para ver qué más nos dice acerca de tu vida. Ya vimos lo que hay aquí en tu presente, miremos lo que está en tu futuro, mi querido y mi querida Capricornio. Yo sé que haciendo ajustes positivos para tu vida, tu futuro va a ser mucho mejor de lo que tienes ahora. Vamos a ver qué nos dice el tarot de Marsella en esta ocasión para ti. Me dicen muy claramente, eres una persona que se ha encargado de otros de una manera bastante paternal, una manera que, por aquí estas carticas cayeron, ahora las miramos también. Eres alguien que quiere resolverle los problemas a todo el mundo y no te has dado la oportunidad de hacerlo contigo mismo.
te dicen de aquí en adelante, preocúpate más por tu salud física, emocional, espiritual, también por retomar esos sueños, esos proyectos que has dejado de lado por falta de tiempo, por falta de recursos, por falta de energía a veces, porque no te queda más remedio en la noche, ya estás tan cansado, tan cansada, que no te queda más remedio que descansar y sigues aplazando y aplazando el desarrollo y la ejecución de esos proyectos personales que tú has tenido. Entonces, a dejar de ser tan paternalista con los demás y a preocuparte muchísimo más por ti. También me dicen que en el trabajo es muy posible que tú encuentres ciertas dificultades, ciertas desavenencias con personas de tu entorno laboral, pero va a ser algo pequeño, va a ser algo bastante pasajero. Y la verdad es que te dicen que eso es como un empujoncito que te va a dar a ti el universo o la vida o tus guías espirituales para que salgas de esa zona de confort negativa. Cuando llegue este momento de que haya algún problema en tu trabajo, tómalo como una oportunidad para poder hacer algo diferente de lo que tú estás, de lo que estás haciendo en este mismo momento. También te invitan a que hagas una pausa de ese trabajo tan arduo que tú estás haciendo en este momento, un trabajo que consume al 100% tus energías y que te las ha bajado casi que hasta el mínimo, al mínimo de vivir. También me dicen que a la larga tú espera lo mejor de tu vida laboral, de tu vida profesional, haciendo los cambios que te recomendaban antes tus guías espirituales, muy seguramente vas a encontrar aquello que realmente te apasiona y como te apasiona vas a tener éxito, vas a tener las ganancias que tú siempre has querido tener. Yo sé que es bastante desalentador trabajar y no tener buenos resultados, pero mira, todo es dar el primer paso, ¿cierto? Tal vez has tenido en mente algún tipo de emprendimiento y tienes miedo por la incertidumbre del futuro. Te digo que si es algo que tú siempre has soñado y que tú lo vislumbras desde ya mismo como un éxito, eso va a ser así de esa manera. Eso va a ser un éxito para ti. También me dicen que hay personas que han hablado bastante de ti, han hablado de una manera bastante negativa y la verdad te han hecho quedar mal ante algunas personas. Todo eso también es como que pesa. No hay peor hechizo, no hay peor brujería que uno le puede hacer a alguna persona que la envidia. A la larga, a pesar de la envidia, a pesar de las habladurías de otras personas, tú vas a salir adelante. El triunfo está marcado para ti después de tantos problemas, dificultades y de tantas tristezas, porque al parecer has llorado bastante, demasiado diría yo, pero cuenta tus lágrimas, mi querido Capricornio, en este momento, porque tus ganancias, tu éxito, tu salud, el amor, multiplícalo por millones de veces, van a llegar multiplicados. Esas lágrimas tuyas no han caído al cielo, al suelo. Esas lágrimas han ido directamente a el corazón de la divinidad y la divinidad, ha dicho ya es suficiente con Capricornio y es momento de que disfrute, es momento de darle una buena racha a Capricornio. Entonces hazlo. Va a llegar a ti una persona o unas personas bastante bonitas, bastante especiales, muy seguramente del signo Aries, Leo o del signo Sagitario, signos de fuego. Alguien que son personas que te van a ayudar a elevarte de manera espiritual y también de manera económica, de manera material. Son personas que ya han pasado por el camino que tú estás pasando ahora y te van a dar una mano amiga para que tú salgas, para que resurjas de ahí de donde estás en este momento y van a ser un gran apoyo. El trabajo, no te preocupes, el trabajo va a ser muy, muy bueno para ti. Me dicen también las cartas a través de la picota de manera invertida
que no escuches a esas personas que te dicen que no lo vas a lograr, que no lo vas a conseguir. Son profecías falsas, son profecías o palabras de personas muy seguramente del signo Libra. Está muy pendiente de esas personas, personas que te desaniman a ti al 100%, pero esas personas también tómalas como piedras que te han tirado a ti, pero piedras sobre las cuales tú vas a construir lo bueno, lo maravilloso que está para ti realmente destinado. Mírale el lado positivo a cualquier situación que te suceda, que te pase a ti, mírale el lado positivo y verás que las cosas se ven de una mejor manera. Aparte de eso, es como la manera de neutralizar a las personas que están en contra de nosotros. eh, Se neutralizan si ya no les hacemos caso, si ya no les prestamos oídos, atención, si ya no le pones energía a esas personas que tratan de desanimarse. Son personas realmente egoístas. Egoístas porque no quieren verte surgir, porque no quieren verte progresar, pero se tienen que hacer realmente a un lado. Me dicen que lo que tú tienes que hacer es eh, eh, como que lograr la armonía, el equilibrio en tu vida, el equilibrio emocional, mental, especialmente para que logres ver de una manera más clara el futuro maravilloso que viene para ti. Todo viene y todo va. ¿Listo? No esperes que todo el tiempo sea para ti de para abajo, también hay de para arriba y también hay épocas bonitas en las cuales estamos en una calma, en una tranquilidad que sería lo ideal de todo el tiempo, pero estamos aquí en el planeta Tierra precisamente para aprender qué es lo bueno, qué es lo malo y a fortalecernos espiritual y mentalmente. Al fin de cuentas, lo que nos llevamos de aquí, de este planeta, no es ni siquiera nuestro propio vestido, nuestros bienes materiales, sino aquello que hemos vivido, lo que hemos recibido y lo que hemos dado a otros seres aquí en este planeta. Bueno, vamos a ver por último qué te dicen los ángeles y los arcángeles. Vamos a ver unos mensajes especiales para ti en este día de hoy. La lectura es bonita. Bueno, si estás pasando por algo difícil, por algo un poco complicado hasta ahora, pero hay la esperanza, en tu futuro hay la esperanza grande, grande de que todo funcione mucho mejor. Te dice el arcángel Miguel, solo desde la aceptación y el sincero amor a uno mismo se puede brindar amor desinteresado hacia los demás y por resonancia, o sea, por correspondencia, recibirlo en igual medida. Hoy recuerda apreciar, Capricornio, el maravilloso ser que eres, porque eres un reflejo de la divinidad. Eres un ser que es cuidado, que es mantenido y que eres sostenido. Hoy recuerda apreciar el maravilloso ser que eres, cuidando de ti y teniendo paciencia contigo mismo, especialmente. Yo sé que tú quieres todo ya mismo, que las cosas funcionen bien ya, 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 pero te están pidiendo especialmente tener paciencia contigo, no juzgarte tan duro porque a veces nuestro peor juez, nuestro peor enemigo en ciertas cosas somos nosotros mismos. Bueno, te mando un abrazo gigante, mi querido, mi querida Capricornio. Apóyame comentando, suscribiéndote, dejándome un like. Y bueno, te dejo todas las bendiciones del mundo, todo el amor y espero que me sigas escuchando.